Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Ya, como prometimos, está aquí con nosotros Eduardo Yayo. Yayo para ustedes. Bueno, así que le llaman públicamente al director de aduana. Gracias por venir. Bienvenido, Yayo. Siempre es un placer estar con ustedes y compartir con esta audiencia tan importante. Aunque haya muchos problemas en el país, el director de aduana tiene que estar de pláceme porque las recaudaciones se han mantenido altas y en incremento. Me gusta las recaudaciones de aduanas, quiere decir que las importaciones. Me gusta siempre decir que lo que hemos ido viendo en las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, que estamos casi un 30% por encima de la meta presupuestaria del Ministerio de Hacienda, es un reflejo de la recuperación económica que ha podido conducir Luis Abinader. El hecho de los índices de crecimiento de nuestra zona franca, el hecho de que estemos exportando por más de 8 meses seguidos, más de $1.000 millones al mes, es más trabajo para la gente, más actividad económica. Y yo digo con algún nivel de emoción cuando lo digo, de que pasarán décadas sin que se aprecie realmente cuál fue el aporte real del gabinete económico de Luis Abinader en el medio de administrar esta crisis tan fundamental de la pandemia primero, y luego cuando ya todavía no nos sacudíamos de los efectos de esta crisis mundial, entonces viene la crisis política de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Ayer o antes de ayer, el presidente Biden de los Estados Unidos hacía una exposición de que había que prepararse para una segunda pandemia que muy posiblemente se iba a presentar y que había que hacer una serie de ahorros y una serie de cosas. Eso te dice cómo el mundo ha quedado impactado con el tema de la pandemia. Y esta gestión que conduce Luis Abinader ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Mundial del Turismo, por el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que explica el hecho de lo que nosotros hemos estado haciendo en la Dirección General de Aduanas, que una de las razones por las cuales yo quería comunicar lo que hicimos la semana pasada en Washington, D.C., donde firmamos un acuerdo, la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana, inclusive tenemos hasta unas imágenes de eso. Firmamos un acuerdo con la Dirección de Aduanas de los Estados Unidos, donde se reconoció el intercambio de información, la preparación de nuestros muelles y aeropuertos para que puedan tener la clasificación de las aduanas de los Estados Unidos, facilitando el comercio. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque lo que nosotros hemos querido lograr es generar en la República Dominicana otro renglón económico con la logística, con el hub logístico regional. Pero habla de que se ha incrementado un 30%, cerca de un 30% de las recaudaciones. ¿Cuál es el monto actual? ¿Qué esperan a final de año? Nosotros andamos ya, sobrepasamos los 100.000 millones de pesos al mes de junio y tenemos la meta prevista por Hacienda de alrededor de 200.000 millones de pesos. Nosotros, para el año. Para el año. Nosotros estamos tratando de ver si podemos terminar en 240. Esas recaudaciones es por impuestos de exportación e impuestos de importación. Sí, por impuestos de importación. Pero lo importante es entender esto. Las aduanas históricamente todo el mundo las entiende como una entidad que cobra impuestos. Y la verdad es que en ese renglón nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Aduanas representaba el 18% de los ingresos del Estado. Hoy estamos cerca del 25% de los ingresos del Estado. O sea, lo hemos incrementado. Teníamos una participación. Se han incrementado las importaciones. Y las recaudaciones de las importaciones, que es un índice fundamental de lo que hacen los hombres y las mujeres de la Dirección General de Aduanas. Llevar del 18 del ingreso del Estado, llevarlo a 25, quiere decir que andamos por el camino correcto. Del mismo modo, llegamos en 2 puntos y pico del Producto Interno Bruto, de lo que representaba la participación de aduana en el Producto Interno Bruto, tiene que ver también, estamos casi en el 5%. Eso tiene que ver también con los altos precios
No. de los productos importados, que también implica nada, mayores ingresos. El aumento de los fletes. No, ¿Se reflejó mira, en ese aumento de recaudación? No, los fletes sí tienen un porcentaje de alrededor de entre un 3 y un 4%. Sí. Porque se habló mucho del tema de los fletes, pero los fletes que incrementaron fueron solamente los fletes que provienen de Asia, de China, etcétera, y eso representa como un 12 o un 13% de la carga que entra al país. O sea que no es tan significativo como un ¿Y el precio de la momento mercancía? Digamos un automóvil no, que aumentó de... medianamente, como se habló en algunos medios de comunicación en ese momento, los fletes no fueron tan significativos. Con la inflación y los precios, y con el dólar, que siempre son las preguntas que se hacen. El dólar ha estado bien. Lo primero, al revés, el dólar ha bajado. Ha bajado. O sea que debiera reflejarse en una baja. Pero en el tema de los precios y la inflación, fíjese que yo no le estoy hablando en números absolutos, yo le estoy hablando en porcentaje de la economía. Entonces, porcentaje de la economía, los precios suben para todo. Entonces, si sube para todo, eso debiera mantenerse estable. Lo que pasa es que lo que refleja o explica el incremento de la participación de las aduanas en la economía dominicana es que hace 20, 25, 30 años las aduanas eran entidades que cobraban impuestos. Ahora las aduanas son entidades que cobran impuestos y que facilita el comercio. Por ejemplo, nosotros hicimos un programa de un renglón que se llama Exporta Más, donde nosotros cogimos a los pequeños y medianos exportadores dominicanos y le hemos tratado de dar una tutoría para ayudarlos en la permisología que ellos tienen que sacar a los mercados que van a llevar los productos dominicanos. Eso es un asunto profundamente innovador, que a su vez genera más flujo comercial, porque a veces nuestras exportaciones requieren importación de materia prima, de equipos. Entonces, al final, es todo como una locomotora que funciona de una manera adecuada y que está engranada con lo que hace la Dirección General de Impuestos Internos, con lo que hace el Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando yo le decía, lo que nosotros queremos lograr con el hub logístico regional, te lleva a que si tú estás en Colombia, tú estás en Argentina, tú estás en Bolivia, tú estás en Perú, y tú tienes un producto que tú quieres vender en Francia o que quieres vender en Alemania, que pase por la República Dominicana. O si tú tienes un producto en Costa Rica, Honduras, El Salvador, que tú quieres venderlo en Europa, o quieres de Sudamérica ir a Estados Unidos, que nos convertamos en ese tráfico del comercio del mundo, específicamente del continente americano. Entonces, cuando todos esos inversionistas, el que quiere poner una fábrica, el que quiere poner una zona franca, el que quiere poner una planta de ensamblaje, dice, bueno, pero esta localidad te despacha la mercancía en 24 horas, que fue un programa que ya tiene un año funcionando en la República Dominicana. Está generalizado ya ese programa. O sea, para cualquier producto se puede... Claro que sí, y que ha despachado ya más de 30.000 furgones en 24 horas. Evidentemente hay un proceso de precalificación, hay un proceso de debida diligencia que te lleva a poder acceder al programa. Pero cuando la gente de otras partes del mundo no ve que tenemos las 24 horas, además de tener las 24 horas, tenemos este acuerdo firmado con la Dirección General de Aduanas de Estados Unidos, lo cual nos da una visión, por lo menos, de algún nivel de garantía. De garantía. De Ese acuerdo es confianza. sumamente importante. Porque fíjese una Y cosa, es el primero acuerdo, es la primera vez que la República Dominicana, que una dirección de aduana dominicana, firme ese acuerdo con Washington, pero además, es la primera vez que un país del Caribe y Centroamérica lo hace. Ya. O sea que es una manera de ¿Y con establecer Haití? de nuevo Con Haití. el liderazgo que tiene Luis Con Abinader Haití en la y región. las aduanas, el intercambio comercial en una frontera tan vulnerable Mire, y además un intercambio importante para nosotros. Mire, en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, el presidente de la República, Luis Abinader, volvió y repitió lo que ya otros estadistas dominicanos han dicho, pero que Luis Abinader lo ha llevado a un punto estratégico para este país, que vuelvo y digo, eso tendrá que reconocerse, que fue decir que la República Dominicana no puede cargar con los problemas haitianos y que estamos convocando a la solidaridad de la comunidad internacional, que muchas veces se desgarra la vestidura ante cualquier situación que pase en Haití por 2 o 3 días en las redes sociales, pero que no hay un plan contundente para sacar ese país de la calamitosa situación en la que se encuentra. E independientemente de toda la inversión que hace República Dominicana en salud pública, en seguridad,
en asistencia. Pero hablemos del Pero ahí flujo voy, comercial. Pero ahí voy. El flujo comercial, porque eso es lo que maneja aduana. Pero ahí voy. Es que lamentablemente el problema haitiano no es un tema de aduana, es un tema de país. Sí, pero yo quiero saber las informaciones y creo que a mucha gente le puede interesar. Para allá vamos. De cómo anda ese intercambio. Pero para allá vamos. Al margen de todo lo que el Estado Dominicano hace por Haití, entonces está en el intercambio comercial. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, los mercados binacionales que representan entre 100 y 200 millones de dólares al mes en intercambio comercial para la República Dominicana, porque en Haití ahora mismo no hay quien te cuente, no hay quien te dé una estadística, pero nosotros cogemos la estadística de nosotros y la proyectamos. Entonces eso estaba cerrado por efecto de la pandemia. Tuvimos el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa, tanto el general Díaz Morfa como Hito Bisonó, y nosotros, y el ministro de Salud Pública de ese momento, preparar todo un plan para abrir los mercados binacionales que representan entre 100 y 200 millones al mes, que proyectado al año son más de 1.200 millones de dólares al año en intercambio comercial. Pero después vino la crisis política haitiana, el asesinato del presidente Moïse, los problemas de seguridad, entonces se volvieron a tener muchísimas dificultades. Inclusive nosotros le hemos garantizado en muchas ocasiones el abastecimiento a Haití. Porque déjeme decirle que entre el 70 y el 75% de todo lo que se consume en Haití entra por la República Dominicana, específicamente por el muelle de Jaina. Entonces, nosotros... Ahora la mercancía está en los mercados binacionales, ya lo sabemos y se conoce ese flujo importantísimo de por ahí es que come Haití. Por ahí es que come Haití. Por ahí. Pero Haití, nosotros estamos exportando, de aquí se exportan mercancías diversas, cemento, varilla, de todo. Y eso se está haciendo básicamente por vía marítima. No. Se sigue por... Eso normalmente es por tierra, porque la infraestructura marítima de nuestros hermanos haitianos se derrumbó. Ha estado muy deteriorada. Pero ese mercado binacional, primero es una de las principales fuentes de abastecimiento de la zona fronteriza y de Haití en general. Pero también de recaudación para República Dominicana. Sí, la recaudación en términos de República Dominicana... Es más para Haití, porque nosotros vendemos, no compramos. Pero decimos abastecimiento para Haití y cobro para República Dominicana. Sí, pero el cobro para nosotros no es lo más importante. Yo creo que ahí lo que hay también es lo que decía al principio, es una función de estabilidad regional, porque imagínate tú. No, pero también de negocio. No, de negocio para la industria dominicana. Pero por eso es que el segundo socio comercial de la República Dominicana es Haití. A eso me refiero. Por eso me refiero, porque no solo los mercados binacionales son que ellos traen su producto, nosotros llevamos nuestro producto y compramos y vendemos. Pero al margen de eso, el comercio de la República Dominicana exportando, o sea, una de mis reuniones prácticamente constante es con los industriales dominicanos para asegurarnos que sus productos puedan entrar a Haití de la manera más estable posible, porque el problema es que a veces hay un director de aduana en Haití que hay una aduana que la maneja él y hay otra aduana que la maneja un senador o que la maneja... Acuérdate que hay regiones de ese país que ahora mismo, como dijo el presidente, están controladas no por el Estado oficial, sino entonces... Es complejo la relación. Déjame decirte que uno de los dolores de cabeza constantes de nosotros es todo lo que sucede alrededor de la frontera. Y es una de las visitas constantes que hacemos porque, como yo dije, creo que fue fuera de cámara, a veces uno se levanta y dice, bueno, ¿cuál es la crisis de hoy? Y la verdad es que... Pero hay problema. Pero las aduanas dominicanas, en la frontera, las estaciones de aduanas, nosotros tenemos en 5 lugares, ¿verdad? Estaciones ya establecidas. No, en 8. En 8. Es bastante. Sí. Bastante. Y ahora ¿Cómo están funcionando? Mire, la verdad que es una infraestructura interesante lo que ha desarrollado la República Dominicana ahí. Ahora con la construcción del muro, evidentemente eso debe regularizarse aún más, porque los retos de la frontera son el contrabando, el narcotráfico y los ilícitos que se producen alrededor de toda la frontera, porque el mundo entero es así. Estados Unidos no ha podido con el Río Grande y con México, Europa no ha podido en el Mediterráneo con lo que le sucede. O sea, las fronteras son complejas en todas partes del mundo, pero en esta, que evidentemente tenemos un país inmerso en una pobreza extrema, con una inestabilidad política extrema también,
la visión de Luis Abinader con la construcción del muro y los que nos han felicitado. Yo vuelvo y caigo en este acuerdo que firmamos la semana pasada con los Estados Unidos, porque es una demostración de trabajo. Los Estados Unidos con República Dominicana. Bueno, en ese momento sí, ¿por qué? Porque los hallazgos en los ilícitos de cigarrillo, de alcohol, de narcotráfico, de dinero en efectivo, por la frontera se ha incrementado entre un 65 y un 70% de lo de lo comparativo. Claro que sí, de todo se incauta. Pero la verdad es que lo que ha producido que haya una vigilancia, una transparencia, que no tiene que ver, yo no me puedo poner ese laurel solamente la Dirección General de Aduanas, el Cuerpo de Seguridad Fronteriza, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Departamento Nacional de la Investigación. Es que ahora hay un gobierno coordinado, una mesa de trabajo, que estamos todo el tiempo, porque el tema haitiano ha sido una prioridad del gobierno del presidente Abinader en el sentido de evitar que esa inestabilidad que lamentablemente viven los hermanos haitianos no se nos traspase la frontera, que es un reto constante. Eso no tiene que ver con partido, ni con gobierno, ni con... Hay un tema que pocas veces se aborda, pero que está siendo señalado como parte de los obstáculos en la lucha por la transparencia y la equidad del manejo de las instituciones públicas. Tiene que ver con los incentivos que se le pagan, que se distribuyen administrativamente en algunas instituciones. Aduana es una de ellas. Lo hay también en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que a veces son volúmenes muy altos. ¿Cómo se está manejando eso? Mira, la verdad es que desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las autoridades tributarias de todo el mundo tienen esquemas de compensación que normalmente son por encima del resto del servicio público. Eso es una constante, por la sencilla y llana razón de que las administraciones tributarias lo que hacen es administrar dinero, y hay esquemas de incentivo que son buenas prácticas de inteligencia en toda parte del mundo. Evidentemente, si usted está en un muelle, usted está en una frontera y usted tiene que enfrentar carteles de droga, tiene que enfrentar prácticas del crimen organizado, tienes que detectar las malas prácticas de contrabandistas, etcétera. Eso hay manuales de inteligencia, manuales de cómo de comportamiento, y entre ellos están los incentivos, y eso lo hace la Dirección General de Impuesto Interno, la Dirección General de Aduanas. ¿Y cómo funciona el esquema de esos incentivos aquí? Yo le tengo que decir que cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, eso se hacía con una gran discrecionalidad, y lo que nosotros hemos hecho es que lo hemos regularizado a través de un comité de compensación en base al rendimiento del personal, en base a las áreas específicas que tienen que ver con la recaudación, y eso es un esfuerzo constantemente mejorable que, como ustedes bien dicen, funciona en otras instituciones del Estado. Y yo sobre eso quiero decir lo siguiente: es fundamental que entendamos que el servicio público tenemos que prestigiarlo, tenemos que protegerlo y tenemos que hacerlo cada vez más institucional. Y la remuneración del sector público no nos debe avergonzar. Eso tiene que ser parte normal de cualquier ejercicio Pero lo que laboral. se cuestiona no es eso, es justo que a un empleado público se le pague de acuerdo a sus méritos. El tema es que cuando se crean estos procesos de incentivos, sobre todo discrecionales, como ocurre en muchas instituciones, todo el mundo quiere ir para allá y beneficiarse de sus incentivos, y nadie rinde cuenta, nadie sabe qué pasa. En el caso, el Estado del 2022, del siglo XXII, es un esfuerzo constante de rendición de cuentas. Eso no, y cada vez más los mecanismos de transparencia apuntan hacia eso. Yo soy de los que creo que hay un debate que es inclusive filosófico importantísimo entre el mensaje simple, que los 140 caracteres de las redes sociales cada vez nos demandan más, que son los enunciados sexy, etcétera, y entonces está la complejidad, del Estado. Cada vez más, yo venía leyendo ahora un artículo por cierto, de un abogado y profesional del derecho, yo respeto muchísimo, que es José Luis Tavera, el abogado de Santiago, que él decía, maldita decepción con el tema de la corrupción. Y bueno,
decía cosas que son reales, que la verdad la República Dominicana requiere que cada vez más haya elecciones en ese tipo. Yo lo que, inclusive no me dio tiempo, porque somos amigos, yo estaba por escribirle, decirle, mira, te faltó en el artículo decir que si bien es cierto que todavía hay muchas decepciones, él hablaba del caso de los últimos casos en estos días que han sido, pero mira, se ha avanzado considerablemente en el tema de la corrupción, aunque no hayamos llegado a la meta, porque el hecho de tener un ministerio público independiente, señores, miren, desde 1844 que se fundó este país al 2020, eso no había pasado nunca. Ningún presidente dominicano en la historia de este país había designado un ministerio público que no le respondiera políticamente a él. Eso no había pasado nunca. Y ya eso es un primer paso. ¿Que resuelve todos los problemas? Claro que no resuelve los problemas. Pero definitivamente ya eso es una claridad, es un comienzo. Y es lo que yo quiero a veces decir. Nosotros como sociedad, si nos acostumbramos a exigir respuestas instantáneas, nos vamos a acostumbrar a las decepciones. Porque en materia de administración pública no hay respuestas instantáneas. Como no hay respuesta instantánea en tema de medios de comunicación. Casualmente yo, que hoy cuando salía, iba para una de las viejas instalaciones de ustedes, decía, bueno, mira, mudaron el canal, pero no lo mudan en un día, porque hay que traer la cámara, hay que adecuar el estudio, Entonces, esos procesos no son de un día para otro. Y yo creo que aquí en lucha de corrupción y en lucha de que el que está sentado en un sillón público, de una administración pública, hoy tiene mucho cuidado con lo que tiene que hacer, porque sabe que tiene que rendir cuenta, porque sabe que hay un ministerio público que ya no hay forma de llamarlo por teléfono. Pero no me respondió la pregunta. No, vamos entonces a hacer... Yo se la respondí. Vamos a hacer la pausa y si quieres retomamos por ahí. Vamos a hacer la pausa ya y retomamos por ahí.